Yo no soy religiosa, pero mis papás sí. En una ocasión a mis hermanas y a mí nos dio por dormir juntas, y como la cama y el cuarto de mis papás era el más grande, pues nos acostamos ahí. Ellos tenían una cruz que medía como 1,5 metros y Jesús medía como 1 metro. El material era de cerámica, me parece. El punto es que antes de dormir mi hermana más chica me preguntó por qué utilizaban la peor imagen de Jesús, y yo le dije: porque la gente ayuda más cuando ve a alguien que sufre. El punto es que en mi mente por alguna razón hablé con él y le dije: si estuviera en mi poder liberarte lo haría, yo a cambio de ti, y pude sentir cómo me dormía. En la madrugada, entre sueños creo yo, miré una luz blanca muy calientita y sentí que alguien me tocó la cabeza y me agradeció. Luego sentí como desmayarme. A la mañana siguiente mis hermanos se levantaron y fueron a desayunar. De pronto se escucha un ruido muy fuerte y me despierta. Me levanto de la cama y veo que la cruz de madera está partida a la mitad, y a Jesús también, la imagen, separada de la cruz y acostada. En teoría debería romperse todo, ya que el material era delicado y la caída era de casi 2 metros, pero no le pasó nada. Mis papás corrieron a ver qué había pasado y mi hermana dijo justo lo que estabas hablando anoche. Les conté lo que había hecho en la noche y desde ese día en casa de mis papás no hay cruces colgadas, todas las acuestan. Mucho se cuenta que cuando alguien fallece y quiere llevarse a uno de sus seres queridos, le avisa en sus sueños y le pide que lo acompañen. Cuando mi papá falleció, de vez en cuando se nos advertía a mí y a mi mamá que si él se nos aparecía en nuestros sueños y nos decía que vayamos con él, tratemos de hablarle y decirle que esté en paz y que nosotras estábamos bien. Poco después de su fallecimiento, mi mamá y yo comenzamos a soñar con él. A mi mamá le decía que la extrañaba, que él estaba bien, y mi madre dice que se veía bien vestido y alegre. Mi papá murió por un síndrome de la sangre que, aparte de ser doloroso, involucró 2 de sus extremidades. Le decía que en donde estaba conocía a muchas personas y algunas le recordaban a mi mamá, que quería que estuviera feliz y tranquila si llegara a querer a otra persona. También le pedía que me cuide, y mi mamá me contaba que a veces ella se desesperaba en sus sueños y que quería seguirlo, porque mi papá le decía que ella se iba y que él le decía que no, o se desaparecía de la nada. Cuando yo soñaba con mi papá la primera vez, literalmente sentí que alguien me cubría como una frazada y curiosamente no sentí miedo. Él era la única persona con la que podía hablar mucho sobre música. Cuando ya no estuvo me sentí muy sola y en mis sueños lo veía. Hablábamos un montón sobre música que había descubierto, canciones que me recordaban a él. Incluso una vez en sueños bailamos una canción de David Bowie. Lo recuerdo súper bien. Él tampoco me pedía que lo siguiera, siempre lo notaba muy sereno, me seguía la conversación, me decía que me cuide y luego desaparecía en el sueño. Poco a poco dejó de aparecer tan seguido en los sueños de ambas. La verdad esto me conmueve mucho porque mi papá quería que tanto mi madre como yo sigamos nuestras vidas sin mortificarnos por su ausencia. Sabía que aún teníamos un camino que recorrer. Nos ayudó a sanar su pérdida y nos dejó seguir por nosotras mismas. Yo una vez soñé con mi hermano mayor. Lo más raro es que él falleció a los 6 meses de haber nacido y yo nunca lo conocí. En mis sueños su cara era borrosa, pero me decía que lo acompañara, a lo que le hice caso. Al despertar mis papás estaban asustados porque estaba convulsionando. Desde ese entonces no puedo irme a dormir sin leer el Salmos 4:8. Hace aproximadamente unos 2 años solía estar obsesionada con los sueños lúcidos. Escuchaba audios, meditaba, dormía lo suficiente, anotaba mis sueños, todo lo esencial para tener uno de ellos. Un día de esos fue que al dormir, en mi sueño todo tranquilo, era un espacio amplio, blanco, y personas que solo eran dibujadas por líneas negras, eran como filtro de blanco y negro. Recuerdo que eran unas pocas, yo me encontraba algo alejada de ellos. En eso, al notar que no podía controlar mi sueño, creí que estaba en la realidad. Mi cerebro me hizo una mala jugada. Grité diciendo: esto no es un sueño. En eso una chica se me acercó y me susurró: no debiste decir eso. En efecto, en un abrir y cerrar de ojos me encontraba rodeada de mucha gente con bates, antorchas, palos, etc. para tratar de hacerme daño, evidentemente. Me iban rodeando, me querían matar. Entre ellas estaba aquella chica que me susurró. En eso me desperté asustada. Sé que es muy simple, pero sentirlo como si fuera real es algo de miedo. Desde ahí no volví a querer tener sueños lúcidos, y los que tengo mayormente son eróticos solamente. Existe la teoría que al entrar en un sueño lúcido y ser como a ti te gusta, hay probabilidad que te quedes atrapado en ese sueño y no despertar. Lo mismo al entrar a una realidad deseada. Una vez que entras, al salir es difícil, y también con los viajes astrales. Una vez que sales de tu cuerpo hay riesgo de que algo no muy agradable o bueno posea ese cuerpo. No es que crea completamente en ello, pero sí me obsesionaba bastante con ese tipo de temas.
He tenido varios sueños que me advierten o avisan cosas que pasarán, pero el que más me marcó fue el siguiente. Tenía 16 años en ese entonces, mi mamá estaba embarazada, soñé que mi abuela, que en paz descanse, me cuidaba mientras yo estaba en una cama con una fiebre horrible. Ella me pedía identificarme, obviamente yo me saqué de onda pues como no me va a reconocer mi abue. En fin, le dije mi nombre y que era su nieta. Cuando terminé le brillaron los ojos, se le llenaron de lágrimas, me dijo que me amaba, me extrañaba y que cuidara a mi mamá. Me dio un beso en la frente y un abrazo, pero me empezó a faltar el aire. Yo le decía, mamá suéltame, pero ella no me hacía caso. Me desperté sintiendo que me ahogaba y con mi hermano entrando a mi cuarto diciéndome que a mi mamá se le había roto la fuente y nos teníamos que ir rápido. Antes de que mi mamá entrara al hospital, le dije que la amaba y le di un beso en la frente. Estuve todo el día esperando en el carro, y como tardó más de lo normal, volví a casa a preparar todo para la bienvenida del bebé, así que no le conté a nadie lo que soñé. Cuando llegó mi mamá me contaron que a pesar de ser un embarazo sano, en el parto tuvo muchas complicaciones, entre ellas el cordón enredado en el cuello del bebé. Mi mamá relata que en varias ocasiones sintió que fallecía, que a pesar de tener hijos nacidos naturalmente, con este parto sentía que no podía más. Pero recordó el beso que le di y sacó sus últimas fuerzas para quedarse ahí, con nosotros. Cuando escuché eso me quedé fría. Les conté lo que soñé. Todos hasta el día de hoy pensamos que mi abuelita vino a visitarme por algo, y yo pienso que el beso que le di a mi mamá es el mismo que me dio ella. Yo solo fui mensajera para que llegara donde tenía que llegar. Espero les haya gustado, y si fue así, pues no olviden dejar su like y nos vemos en un próximo video.